Una reseña es un texto breve que tiene como finalidad describir una obra o investigación para darla a conocer. Aunque se caracteriza por su enfoque objetivo, puede incluir valoraciones o apreciaciones de quien la realiza. Se pueden hacer reseñas de libros, películas, textos, artículos y en general de cualquier obra original. Las reseñas son publicadas en distintas plataformas. Se encuentran en los periódicos, revistas, folletos y suplementos. De hecho, actualmente se hallan con frecuencia en las redes sociales y en páginas web. Se puede afirmar que las reseñas son herramientas muy útiles, ya que funcionan como resúmenes que incentivan a las personas a leer o revisar las obras. En caso de que la reseña presente una crítica negativa, de todas formas, las personas pueden sentirse motivadas a revisar la obra para saber si están de acuerdo con la opinión de quien la elaboró. En conclusión, las reseñas son escritos breves que describen o evalúan un libro, una composición musical, una obra de teatro o una investigación de cualquier tipo. Estos escritos exponen el contenido de la obra y tienen como objetivo expresar una opinión o dar a conocer la otra. Las reseñas se caracterizan por capacidad de síntesis. Las reseñas son textos muy cortos, por lo que necesitan una buena capacidad de síntesis, es decir, de resumen, para englobar las ideas u opiniones más importantes dentro del escrito. En otras palabras, las reseñas son precisas y concretas. Capacidad de análisis. Las reseñas se caracterizan por su capacidad de análisis porque quien las escribe demuestra su habilidad de lectura o de comprensión del contenido. En una reseña, un buen análisis implica una observación objetiva y minuciosa de la obra, con el objetivo de presentar información valiosa y útil para aquellos que lean la reseña. Identificación de la obra y su autor. Todas las reseñas identifican la obra de la que se está hablando junto con su autor. De esta manera se agiliza la comprensión del texto. Descripción del contenido. Independientemente del tema, las reseñas siempre describen de forma resumida el contenido de la obra. Por ejemplo, si se trata de una película, en la reseña se colocarán los acontecimientos más importantes, los actores principales, entre otros elementos. En cambio, si se trata de una investigación académica, en la reseña se describirá la estructura de la investigación, los objetivos de cada capítulo, entre otros. Objetividad. Por lo general, las reseñas se caracterizan por ser objetivas. Esto quiere decir que deben estar sustentadas en análisis y apreciaciones lógicas. No obstante, esto puede variar de acuerdo al tema que se desea abordar en la reseña. Por ejemplo, si la reseña estará dedicada a una investigación científica o académica, entonces se deberán evitar apreciaciones subjetivas. Por el contrario, si la reseña es sobre una película o una obra artística, puede incluir ciertas apreciaciones del escritor. Por ejemplo, la película Frozen 2 de los directores Jennifer Lee y Chris Buck es una producción entretenida y refrescante que no decepcionará a los espectadores más jóvenes. En esta continuación, Elsa deberá lidiar una vez más con sus poderes mágicos. ¿Y para qué sirve una reseña? En líneas generales, las reseñas cumplen las siguientes funciones. Dar a conocer una determinada obra. Gracias a las reseñas, las personas pueden conocer la temática o la idea general de cualquier obra, ya sea literaria, cinematográfica, musical, de pintura, etc. Por esta razón, las reseñas sirven para difundir las nuevas creaciones artísticas o las más innovadoras investigaciones. Incitar la lectura o visualización de la obra. Tras leer una reseña, es muy probable que el lector se sienta motivado a revisar la obra completa. Por ejemplo, si a una persona le gustó la reseña de una determinada película, seguramente intentará ver esa película en el cine o en una plataforma digital.
Por ello se afirma que las reseñas son un medio de difusión de las distintas obras. ¿Qué tipo de reseñas hay? Las reseñas se pueden clasificar en descriptivas. Son aquellas que exponen o describen de forma organizada una obra. Es decir, las reseñas descriptivas narran los sucesos o eventos que ocurren en una obra determinada. Si se trata de un libro o una investigación, la reseña estará fundamentada en un breve resumen de los capítulos. Históricas. Las reseñas históricas son textos breves que tienen como objetivo repasar o resumir hechos importantes dentro de la historia. Por lo general, cuentan con una estructura descriptiva e informativa. Asimismo, también son usadas para relatar la historia de formación de las empresas o compañías. Críticas. Las reseñas críticas son aquellas que ponderan o valoran una obra a partir del análisis de sus elementos. Por ello, se considera que este tipo de reseñas son textos argumentativos. Quien las escribe debe defender su punto de vista a partir de razones lógicas. Literarias. Estas reseñas se encargan de analizar de forma crítica los textos literarios. Estos consisten en manifestaciones relacionadas con la escritura, la gramática y la poética. Es decir, los textos literarios son aquellos que usan el lenguaje como forma de expresión. Por esta razón, un lenguaje de reseña literaria sería un texto que analice los elementos de una novela como Don Quijote de la Mancha o 100 años de soledad. Comparativas. Son aquellas que comparan dos o más obras dentro de un texto. Por lo general, estas reseñas realizan la comparación a partir de un enfoque particular o desde una perspectiva determinada. Por ejemplo, comparaciones de los personajes femeninos entre la película Kill Bill y la película Érase una vez en Hollywood, ambas del director Quentin Tarantino, o los elementos oníricos de las pinturas de los surrealistas Salvador Dalí y René Magritte. Informativas. Estas reseñas son textos breves que tienen como objetivo informar a los lectores sobre las características o aspectos de una obra. Algunos autores consideran que las reseñas informativas son equivalentes a las descriptivas. Argumentativas. Como su nombre lo indica, las reseñas argumentativas son aquellas que se basan en argumentos para su desarrollo. Por lo general, se usan para convencer a los lectores de que tomen un punto de vista determinado o para otorgarle veracidad a una opinión. Estas reseñas son muy similares a las reseñas críticas. Bibliografías. Una reseña bibliográfica consiste en un texto breve donde se colocan las diferentes metodologías y referencias que utilizó un autor o investigador para llevar a cabo una obra. En este tipo de reseñas no se defiende ninguna postura frente a la obra, puesto que su único objetivo es dar a conocer el contenido de esta. Mixtas. Las reseñas mixtas son todas aquellas que combinan dos o más tipos de reseñas. Por ejemplo, puede ser una reseña literaria que utilice algunos aspectos de una reseña bibliográfica o una reseña comparativa y literaria. Sistemáticas. Estas reseñas son una forma de revisar las obras a partir de métodos organizados y sistemáticos. Además, en ocasiones expresan las conclusiones de forma cualitativa o cuantitativa. Debido a su rigurosidad, las reseñas sistemáticas son muy utilizadas en los estudios científicos, así como también en la revisión de investigaciones académicas y profesionales. Por ejemplo, para reseñar un artículo de periódico, un trabajo de corte científico, entre otros. Veamos ahora algunos ejemplos de reseñas realizados por nosotros mismos. Reseña descriptiva. El Principito, 1943, del escritor francés Anthony de Saint-Exupéry, es una novela corta que está acompañada por dibujos hechos en acuarela por el mismo autor.
En la obra se relata la historia de un piloto que quedó varado en el desierto luego de que su avión sufriera una falla. Allí se encuentra con un príncipe que proviene de otro planeta, con quien entabla una conversación. En líneas generales, la obra tiene un matiz filosófico, donde el autor de forma poética realiza varias críticas sociales a partir de la perspectiva sencilla e infantil del príncipe. Es decir, se hace una crítica a la mirada adulta y su forma de percibir el mundo. Reseña histórica. Las bodegas Oviedo se iniciaron el 15 de abril de 1920, cuando sus creadores Horacio Oviedo y Alberto Méndez decidieron asociarse para fabricar los vinos más especiales de la región. A partir de este momento, comenzaron a fabricar vinos artesanales elaborados con pequeñas cosechas, repartiendo algunas botellas entre sus allegados. Quienes recibieron estas botellas aprobaron su contenido, lo que motivó a los jóvenes socios a incrementar la producción. Tras esto, expandieron su producto por toda la nación. En la actualidad, los vinos de las bodegas Oviedo son consumidos en todo el mundo por los amantes de la vinicultura. Reseña crítica. Para el Festival de Jóvenes Directores de este año, el ambicioso Eugenio Romero decidió adaptar la obra El clásico Yerma 1934 de Federico García Lorca. Para esta ocasión, Romero modificó de tal modo el guión original que la obra termina por perder su esencia. El espectador se distrae con el nuevo lenguaje y el exótico vestuario, dejando de lado el mensaje que Lorca quería transmitir en su texto. Asimismo, para este montaje se ubicó a los personajes en el tiempo actual, lo que a simple vista parece una buena idea. Sin embargo, al profundizar, el espectador se da cuenta de que los vestuarios elegidos, en conjunto con la escenografía urbana, no le aportaron mayor valor a la puesta en escena. Lo que hay que rescatar de este montaje fue la actuación de la actriz Verónica Díaz, quien encarnó al personaje de Yerma de forma auténtica. Su interpretación se puede catalogar de conmovedora. Reseña literaria. En la obra La vida que queríamos del año 2017 del escritor francés Pierre Ducros, la novela abarca la historia de 5 amigos que, tras separarse con los años, deben reencontrarse y lidiar con un pasado que dejaron inconcluso. A través de una prosa abstracta y levemente surrealista, Ducros le revela al lector el vacío al que se enfrentan las personas dentro de la vida moderna y urbana. Reseña comparativa. Salvador Dalí y René Magritte fueron reconocidos pintores que tuvieron en común el enfoque surrealista en sus pinturas. Sin embargo, la perspectiva de cada uno de ellos fue bastante diferente. Por ejemplo, Dalí, en su obra Cisnes reflejando elefantes de 1937, llenó todos los espacios con colores vivos y figuras deformes. En cambio, Magritte, en su pintura Hijo del Hombre de 1964, abogó por una estética más sencilla y colores más planos. Reseña informativa. La obra Atlantis, El Imperio Perdido del año 2001 es una película animada de Walt Disney Animation Studios. Se trata de una historia de ciencia ficción que relata las aventuras del lingüista Milo Touch, quien decide ir en busca de la ciudad perdida de Atlantis. En el transcurso de la historia, Milo comparte con un equipo de aventureros y científicos. Además, conoce a la heredera del trono de Atlantis, Kida, con quien trabajará para revelar los secretos de la antigua ciudad. Reseña argumentativa. En el documental Las mentiras sobre la carne del año 2019, se revelan a partir de investigaciones científicas comprobadas los mitos sobre el mundo de la carne animal. En esta producción se hace hincapié en el hecho de que en realidad los seres humanos no obtienen las proteínas solo de la carne, ya que existen granos y legumbres que aportan la misma cantidad de proteínas e incluso más.
Para realizar este documental, se realizaron entrevistas a científicos y nutricionistas, quienes de forma detallada defienden esta premisa. Reseña bibliográfica. Para elaborar su tesis Decadencia social en América Latina del año 2015, la autora María de los Ángeles Turco analizó en el primer capítulo el texto Problemática Latina de 2010 de Alberto Crespo. También se basó en el documental El llanto de América, 2005, producido por Gilberto Correa. Más tarde, por su segundo capítulo decidió entrevistar a un grupo de personas pertenecientes a distintas clases sociales. Esto lo hizo a partir del método del periodista Gabriel López. Reseña mixta, comparativa y literaria. La novela Don Quijote de la Mancha de 1605, escrita por Miguel de Cervantes, presenta una visión satírica de su época. Lo mismo ocurre en la obra anónima La vida del Lazarillo de Tormes, 1550. Estas novelas fueron redactadas en distintas épocas, por lo que el estilo de la prosa presenta diferencias notables. A pesar de esto, ambas obras retratan el espíritu de las sociedades humanas en una época de cambios y redescubrimiento. Reseña sistemática. En su artículo La inflación del 2019, el periodista de economía Carlos Seijas estableció que la inflación acumulada para el 2019 se ubicó en un 30%. Lo cual podría tener un fuerte impacto negativo en el poder adquisitivo de los ciudadanos para el año 2020.